Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo Cámara Learning. En esta ocasión, pues tengo un invitado de lujo en un tema que a mí en lo particular, por experiencia propia, me apasiona muchísimo y es el tema de que creo que, no sé, ya me contará él cuánto es el porcentaje, pero en mi caso personal tuve una experiencia muy fuerte en este tema, es empresas familiares. Guillermo Salazar, un especialista de más de 20 años trabajando en este tema, que creo que le da a la médula espinal de las empresas en Latinoamérica. Guillermo, ¿cómo te estás? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. No me alegra mucho que nos puedas acompañar y nuestra intención como Cámara de Comercio en Colorado es difundir conocimientos y aprovechar el conocimiento de otros para volvernos más competitivos. Bueno, Guillermo, la intención de la conversación va a ser conversar un poco así de una manera muy casual desde la perspectiva y de tu experiencia. ¿Cómo es este tema de las empresas familiares? Obviamente, cuando yo pongo una empresa o un negocio, lo que sea, va mi hermano, mi tío, mi primo, pero en términos generales, partiendo de tu experiencia y tú cómo lo defines, eh, ¿cómo es el tema de las empresas familiares? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el volumen en el mundo, específicamente en Latinoamérica? ¿Y cuál es el nivel de impacto a nivel de economía? Ujú. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por definirla, ¿no? ¿Que es una Ok, empresa familiar? Y en los términos que estamos hablando, una empresa familiar son aquellas compañías de capital privado que están en manos, o la mayoría de las acciones están en manos de una familia. Por lo tanto, tienen el control de las decisiones estratégicas de la empresa y tienen la intención de traspasar esa propiedad, los actuales dueños, a la siguiente generación de la misma familia. Eso es, en términos generales, una empresa familiar, con lo cual ok, estamos hablando de un montón de empresas de cualquier industria y de cualquier tamaño, porque incluso las grandes compañías multinacionales en el mundo de capital privado, en su gran mayoría son empresas familiares. Para que tengamos una idea, en Latinoamérica, dependiendo de la fuente que podamos encontrar, se cita entre un 75 y un 90% del porcentaje de presencia de empresas familiares dentro de las empresas de capital privado en diferentes países de Latinoamérica. wow. Aquí en los Estados Unidos se habla de un 70% de las empresas familiares del total de empresas privadas. Así que sí es muy importante, sí tiene un impacto directo dentro de la economía y forma una parte fundamental del tejido socioeconómico de cada país. Imagínate el 75 al 90%, y esto por la naturaleza, en el caso de Latinoamérica, me imagino por la naturaleza de cercanía, de patriarcal, matriarcal. Pero la gran pregunta que yo me hago y un poco lo que te lanzo a la mesa es, ¿por qué si es tan importante, por qué a veces no se le da la importancia real al manejo de empresas familiares? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay un recorrido de lo que ha sido el darnos cuenta de la realidad, de la característica de empresa familiar, que ha sido muy corto en el mundo de los estudios de las empresas en general. Esto es una Ok, corriente de estudios que comenzó a finales de los años 70, a principios de los 80, aquí en ok, los Estados Unidos hace mucho tiempo, y poco a poco se fue empezando a entender y a aplicar a otras realidades económicas. Y digamos que dentro del contexto de la cultura hispanoamericana, esto realmente empezó a coger vuelos a finales de los años 90, que ok, empezaron a darse cuenta del impacto que tenía, la importancia. Se hicieron las primeras asociaciones de empresa familiar en España, por ejemplo, fue uno de los primeros sitios a finales de los años 90, que por cierto, hoy están celebrando el 27º Congreso del wow. Instituto de Empresas Familiar. O sea, gente que ya tiene tiempo rodando con esto, haciendo lobby, haciendo estudio, interactuando, haciendo networking, porque sí, porque es algo que con el tiempo se ha comprobado que tiene una importancia vital. Cuidarla, cultivarla, aprender, desarrollarla y proyectar hacia el futuro. Mira qué interesante, porque como te decía al principio, yo vengo de un tema de familia y recuerdo que uno de los problemas siempre fue el famoso sucesión. ¿Cómo manejar el tema de las generaciones y sucesiones? En tu experiencia y conociendo la curva de crecimiento y de crecimiento, lastimosamente, de empresas familiares, ¿cómo funciona esto de las sucesiones, de las generaciones?
y hasta qué nivel se deben de sostener o si hay un factor que las arruina. Porque en mi Mm. caso particular, mis papás fueron de primera generación, yo llegué a la mitad y de ahí se acabó. Entonces, pero fueron por muchas razones. Entonces la pregunta es, en términos generales, ¿cómo es el tema de las generaciones, sucesiones y cómo esto se maneja? Bueno, a ver, primero hay que aclarar qué tipo de sucesión, porque hay tres tipos de sucesión. Hay una Ok, sucesión de propiedad, que es por lo general la referencia que tomamos para saber si estamos en primera o segunda generación de dueños de empresa. ok, Luego hay una sucesión en la administración de la empresa, que no necesariamente tiene que ir al mismo tiempo que la sucesión de la propiedad. Podemos entiendo. tener empresas que están siendo dirigidas por los hijos de los propietarios y los propietarios siguen siendo los dueños. Y luego Mm, está la sucesión del liderazgo, que es quizás la más importante, porque es cuando ya definitivamente entendemos que el rol de los propietarios fundadores no está funcionando activamente, ya no están en el día a día, ya no están vinculados a la toma de decisión digamos, de pie de calle de la empresa y tienen que traspasar ese liderazgo a la siguiente generación. Y ese es el más importante que tenemos que preparar, el que tenemos que hacer que todo el sistema de la empresa familiar entienda que hay un nuevo líder y que hay una nueva manera de entender la toma de decisiones de la estrategia de la empresa. Entonces, son tres cosas diferentes que están vinculadas al mismo hecho de la sucesión. Y esto es un proceso, esto no suele ser un evento, entiendo. es un proceso que lleva tiempo, poco a poco se van dando las cosas y en ese interín, pues pueden darse situaciones que pongan en peligro ese traspaso generacional o pueden ponerse de acuerdo los herederos y los sucesores para empezar a potenciar y crear un nuevo modelo de administración de la empresa, que es la que nos va a llevar a que podamos calificar de exitosa la sucesión. Cuando una organización es capaz de entender un nuevo modelo de liderazgo, entonces ahí ya tenemos una siguiente sucesión que está plenamente activa en sus funciones. O sea que en ese sentido, Guillermo, no necesariamente, por lo que entiendo, no solamente es abuelo, padre, hijo. A veces puede ser en la misma edad, llamémoslo así, las tres. O sea, porque a mí, y te lo digo en términos personales, cuando hablaba de sucesiones, hablaba abuelo, padre, hijo, nieto, etcétera. Pero por lo que me cuentas, no necesariamente está ligado a un factor tiempo, sino a una definición de la transmisión del poder, ¿no? Así es, así es. Podemos tener situaciones en las que estén conviviendo varias generaciones. Yo he tenido clientes en los que son empresas lo suficientemente grandes y complejas como para poder albergar tres generaciones dentro de la propia empresa. Y ahí tienes una generación que está muy identificada con la etapa del fundador, que está muy arraigada con la propiedad. Una segunda generación que está muy vinculada a la parte del management de la empresa. Sí, Y una sí, tercera generación que está empezando a trabajar dentro de la empresa y está aprendiendo el oficio. Entonces puedes tener eh, tres niveles de implicación y por lo tanto tres niveles de compromiso con el proyecto exacto, empresarial. Y exacto. ahí pueden pasar cualquier cosa, pueden pasar cosas buenas o pueden pasar cosas no tan buenas, ¿no? Si no tenemos la capacidad de entender y de eh, hacer coincidir las expectativas de cada generación, pues probablemente tengamos una situación que habrá que revisar porque debe ser seguramente un origen de conflicto. Que ese es un poco el otro tema, porque como te decía en un inicio, me apasiona el tema porque lo viví y hoy que estoy en este parte del mundo, en Colorado, y tuve la oportunidad de estar trabajando con varias compañías, haciendo otras cosas con ellos, me doy cuenta del tema del vínculo familiar tan fuerte que hay, tanto a nivel, como tú dices, de propiedad, management y obviamente la gente que empieza. Pero obviamente, pero también entiendo que hay estadísticas que dicen que, yo no sé si sea cierto, tú corrígemelo porque tú sabes mucho más que yo, pero dicen que por lo general la tercera generación es donde se rompe y es donde termina fracasando. ¿Eso es cierto en estadística o es un mito? Bueno, hay una estadística que se volvió un mito, ¿ok? Ok, Que dice que de primera a segunda generación sobrevive el 30%, de segunda a tercera el 50% y de tercera a cuarta ya un 70% de las empresas que van quedando. Eso se ha revisado muchas veces y en verdad esos números ya no tienen la validez que tuvieron hace un tiempo porque estaban restringidos a un tipo de estudio
entiendo. con muchísimas variables que estaban muy controladas. Hoy en día la realidad es que es muy complicado hacer un seguimiento estadístico porque la transformación de la empresa en otros elementos empresariales a lo largo de las generaciones es algo que es difícil de leer con el tiempo. Por ejemplo, una empresa que comienza hoy puede que se transforme en otra sociedad o se diversifique o incluso que se venda, pero la familia empresaria siga navegando a través del tiempo como empresarios, comprando y vendiendo compañías. Entonces, el concepto es difícil de revisar, Ya, digo, de seguir con el tiempo, porque la esencia del espíritu emprendedor de una familia, a mi modo de entender, quizás sería lo más interesante para poder identificar dónde está esa capacidad de crear riqueza, ¿no? Entonces, si te quedas solo con la empresa, es probable que la empresa desaparezca con el tiempo, pero no sea culpa de la familia. Quizás la familia haya tomado la decisión de, como te digo, diversificar o cambiar el ramo y la familia ha aprendido a hacer negocios y las siguientes generaciones se incorporan a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que sí es, por experiencia, te digo que sí es muy probable que la primera transición de primera a segunda generación es la más difícil de todas, lo más porque dolorosa, ¿ah? es la más peligrosa, porque la etapa del propietario fundador es muy diferente a la siguiente etapa de los hermanos socios, porque el modelo mental de toma de decisiones cambia radicalmente de uno tomando decisiones a varios tomando decisiones. Correcto. Ya cuando pasa de segunda a tercera, bueno, ya digamos que la cultura en la empresa de que hay un colectivo que toman decisiones, tienen que aprender a comunicarse, a negociar, a entenderse, eso ya está como instalado, pero por la primera vez que eso ocurre, el sistema no está generalmente preparado para eso y esas transiciones son las que nos cuestan justamente la posibilidad de seguir adelante con una empresa. Y por eso me lleva a la tercera pregunta. Si ese es uno de los dolores más difíciles, entendería que por ahí vienen los factores de fracaso cuando se escucha mucho que la empresa de don Juan, el hijo, la medio la llevó, pero terminó acabándose. En tu experiencia, ¿cuáles son esos motivos de fracaso más evidentes como para que quien nos escucha diga, yo tengo a mi hijo conmigo, tengo a mi sobrino, tengo a mi nieto, pero eso me está pasando a mí? Ujú. Y como para levantar la alerta, para que de alguna forma puedan entender de que hay una disciplina, todo un mundo de estudio y de asistencia para evitar que ese tipo de cosas fallen. ¿Cuáles deberían ser cuáles son esos motivos más comunes? Bueno, fíjate, hay entre un 10 y un 15% de causas por las cuales depende de la industria y del momento de la empresa, de causas que son ajenas al sistema de empresa familiar que hacen que no se pueda continuar con el negocio. Entiendo. Temas de tecnología, de mercado, de economía, sociales, hay varias cosas que están implicados en que el exterior es el que afecta a la empresa y hace que fracase. El restante, 85-90% son causas internas del propio sistema de empresa familiar y de ese porcentaje, la gran mayoría son derivados de los conflictos que existen entre los dueños o nuevos dueños de la empresa. Son conflictos de entendimiento y de falta de alineación entre los dueños básicamente los herederos de la empresa. Entonces, eso generalmente está asociado a temas de comunicación, generalmente está asociado a agendas personales, a intereses que no están apuntando al mismo sitio. Entonces, ahí es cuando encontramos que son situaciones que difícilmente, si no se atacan directamente, difícilmente vamos a poder dar continuidad a a esa empresa. Y eso obviamente hace que también termine siendo un riesgo que por lo general la primera generación quiere evitar, pero ya no tiene la fuerza para mantenerlo, es donde empieza la ruptura, ¿no? Porque al final del día son dos o tres posiciones peleando por su criterio, pero no por el criterio muchas veces de la misma compañía, que al final es lo que termina matando la empresa, ¿o no? Bueno, depende de cada caso. Hay situaciones, a ver, nos estamos sentando en la parte del conflicto, ¿no? Sí, para Conflicto, entender qué es la raíz de todo sí. esto. El conflicto por lo general está asociado, como te decía, a estos factores que hemos estado comentando, pero eso no es exclusivo de una sola generación. Puede haber también conflicto entre generaciones o falta de comunicación entre padres e hijos o entre hermanos. Eh, Puede venir en cualquier dirección. Lo que sí termina
ayudando a encauzar una situación como esta es el poder definir un propósito común. Cuando Mm, tú tienes a varias personas que comparten una propiedad y que están vinculados a un proyecto empresarial, lo más eh, práctico para poder superar esa barrera de la transición generacional, que estadísticamente nos apunta a que esto quizás no se dé bien, no se ve es, bien. sí, es precisamente construir un propósito común, ver cuáles son las intenciones de cada uno, qué es lo que quieren hacer con esa empresa, con esa propiedad, esa inversión que tienen, y a partir de ahí encontrar cuáles son los lugares comunes y trabajar eso que llamamos el sueño compartido. ¿A dónde apuntan todas esas direcciones en un solo punto? Que esto nos permita crear un proyecto de trabajar conjuntamente para beneficio tanto del colectivo como del individuo. Y en ese sentido, básicamente esa es como la punta de lanza, me imagino, para todo el trabajo que en algún momento se hace cuando empresas como la tuya o lo que tú representas terminan siendo contratadas para este proceso, ¿no? Que es primero alinear las generaciones que están en juego de alguna forma a dónde quieren llegar, porque yo he visto casos donde el papá o el primera generación tiene una intención, el hijo tiene otra muy distinta y tratar de ponerlos de acuerdo por ellos mismos es casi imposible. Siempre tiene que haber un actor externo que no siempre es consciente, son conscientes ellos de que lo necesitan. ¿Es así? En ocasiones ayuda mucho. Si no tenemos la capacidad de crear las condiciones para poder hacer un diálogo constructivo, y facilita el hecho de que alguien te pueda ayudar a reorientar la conversación, eso es bastante valioso, ¿no? Si realmente la intención de fondo es querer seguir trabajando en esa empresa, ¿no? Pero también te digo, hay situaciones en las que yo he entrado a trabajar un conflicto y la mejor solución es una separación. O sea, Sí, no debemos descartar eso, porque yo siempre se los digo a la familia, sobre todo en la primera reunión. O sea, ustedes no están condenados a estar juntos. Consideren que si de verdad esto es un suplicio, pues sepárense, háblenlo, no hay ningún problema. El divorcio existe, es legal, o sea, claro, una separación en ocasiones puede ser una buena solución porque nos puede eliminar un montón de problemas. Ahora, tampoco es fácil separarse, porque una sí, separación conlleva negociaciones y a veces también esa parte es difícil, pero bueno, es uno de los temas que se pueden considerar, ¿no? Y dependiendo también de la posibilidad de hacer una salida vendiendo la empresa, por ejemplo, eso también se pudiese evaluar. Ahora, en Latinoamérica eso no es tan fácil. Aquí en los Estados exacto. Unidos hay un mercado secundario de compra y venta de empresas que facilita el hecho de que si un fundador ve que sus hijos no se ponen de acuerdo, pues ya me la vendo ya y Se reparto el acabó. dinero y Sí, se exacto. acabó. Eso en Latinoamérica es muy complicado hacerlo tan rápidamente. No tenemos esa facilidad. El mercado es mucho más pequeño, muy restringido. Bueno, de hecho no tenemos ni las bolsas de valores de allá son pequeñas, o sea, no tenemos esa y parece que en esos casos la única opción de no destruir la riqueza es ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo porque aquí hay que seguir para adelante porque si no nos vamos a arruinar en todos los sentidos. Entonces, depende de cada caso, cómo se puede Claro, enfocar. claro, es bien interesante porque entiendo que de esto no hay legislación más allá de los códigos civiles y de los códigos de comercio que legisle el tema de familia, porque no lo hay, ¿verdad? En términos netamente comerciales. Lo que hay es en términos familiares, pero es otro tipo de concepto. O sea, ese vacío legal a nivel de constitución o de comercio no existe, o si existe algo Bueno, las entidades, que los gobiernos respeten. ¿No? digamos hay todo un marco legislativo de la parte mercantil Exacto, a que eso me refiero. regulan la función de una empresa de carácter privado. Pero esas regulaciones en general no hacen ninguna distinción de los vínculos entre los socios, de los vínculos Entiendo. consanguíneos o políticos entre los socios. Simplemente se nombran accionistas o propietarios que nombran un consejo de administración o cualquier otro tipo de ente para poder hacer funcionar el negocio. De ahí a que haya una ley que diga, bueno, en caso de la familia se le da Sí, algún tipo de
situación Tratamiento, especial o tratamiento o consideración, no existe, en verdad no lo hay. Hay alguna cosa que se ha hecho en España donde hay un reconocimiento de, por ejemplo, hay una ley que salió hace varios años que reconoce el protocolo familiar como un documento que regula la relación de la familia con la empresa, que es una de las situaciones en las que nos enfrentamos como soluciones en algunos casos para establecer reglas. ¿Reglas de qué tipo? Pues reglas, por ejemplo, de gobernar la empresa familiar, la creación de un consejo de familia, que suele ser el foro donde exacto, los dueños y futuros dueños se reúnen para hablar de todos estos temas, cómo regular el ingreso en la empresa, con qué condiciones, qué tipo de beneficios, cuáles son los deberes de la familia con respecto a esa propiedad. Todo eso lo puedes regular, pero eso es un contrato de carácter privado. No suele claro. ser algo que registras porque ahí hay mucha información sensible que no nos interesa que esté disponible para el público, ¿no? Y algo de eso se ha hecho, pero en verdad tú no necesitas un marco legal porque el marco legal ya existe. Lo que sí ha ocurrido es que hay muchas iniciativas, como la Cámara de Comercio de Colorado, por ejemplo, que está apoyando la conciencia de la importancia Sí. de darse cuenta que no son los únicos, que empresas familiares son la gran mayoría y que si tienes una situación en la que no estás sintiéndote cómodo por lo que puedes estar viviendo, pues que sepas que hay información a la que puedes acceder donde seguramente encontrarás una o dos ideas que te pueden ayudar a solventar algún problema. Imagínate, y eso me lleva al punto de entender si una empresa familiar, que se supone que es, imagínate, estamos hablando del 75 al 90%, que es la gran mayoría que venimos de esa forma, basado en tu experiencia y lo que tú has hecho con este tipo de empresas durante tantos años, ¿cómo puedes resumir en tres pasos muy sencillos para la gente que nos ve, entendiendo que estamos, al menos en Colorado, para los que nos ven aquí, en una economía por ahora que vemos de manera hispana, eh, ¿cuál debería ser esos tres, cuatro puntos a considerar para tratar de evitar hoy o mañana o pasado este conflicto y que esa propiedad o ese patrimonio familiar de alguna forma no se pierda? Te lo pregunto de esta manera porque en algún momento un empresario que estuve con él hablando de otro tema, es que me dijo que mire, me dice, ¿cómo le hago si mi hijo no quiere trabajar conmigo, mi mamá no quiere, etcétera, etcétera? Pero ellos tienen la intención, pero no quieren. Entonces, basado en eso, ¿cuál en tu experiencia debería ser tres, cuatro cosas a considerar muy puntuales? Que los que nos escuchen digan si eso me sirve, no me sirve, o si lo puedo tomar para que el concepto de empresa familiar se sostenga. Ujú. Bueno, primero hay que ser bastante honesto para responder una pregunta base, que es si realmente quieren seguir juntos como Ok, familia empresaria. Eso es lo primero que tienen que responder. Si dicen que sí, entonces lo segundo que deberían hacer es mejorar la comunicación entre los miembros de una familia empresaria. Los miembros de una familia empresaria tienen que ser expertos en comunicación, porque hay mucha información que tienen que estar manejando y lamentablemente el día a día siempre nos está consumiendo la correcto. parte estratégica del negocio. Entonces, la mejora de la comunicación pasa por entender cuáles son las preferencias de la comunicación del otro y cómo yo puedo trabajar y entablar una estrategia de manejo de datos entre las personas que están involucradas, que están vinculadas emocionalmente y también empresarialmente. Entonces, ese manejo de la comunicación es fundamental. Luego, habría que definir el propósito común. Una vez que ya tú sabes que quieres seguir juntos, que ya tienes unas herramientas de comunicación adecuadas para establecer un diálogo productivo, vamos a definir ese propósito común. ¿Hacia dónde está apuntando ese sueño compartido? ¿A dónde queremos ir como familia empresaria? Y luego, ya como último, una vez que tengas eso, pones las reglas de juego. Ya sabes a dónde quieres ir, porque lo has podido hablar, porque tienes un buen nivel de comunicación, porque quieres seguir juntos. Una vez que tengas ese norte claro, haces una ruta de cuáles son los pasos que tienes que llegar y esa ruta tiene unas reglas. Y esas reglas son las que te van a decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y en esas reglas vamos a hablar de órganos de gobierno. Generalmente se trata de crear un consejo o una junta directiva. Ujú. Ahí vamos a establecer cómo son las condiciones para poder entrar en la empresa, qué es lo que se exige.
como decíamos, los beneficios, a qué tienes derecho, a qué te obligas, todo lo que de alguna manera te enmarca dentro de una relación como familia con esa empresa que estás ahí. Y también podemos hablar de los temas de sucesión en esa regla. Exacto. Quizás en el horizonte ya está el proceso planteado y ahí tendríamos que hablar de cómo es esa transición en la propiedad, en la administración y en el liderazgo de la sucesión en una empresa familiar. Así que básicamente esos son los pasos. Definir si queremos seguir juntos, comunicarnos mejor, definir el propósito y luego redactar esas reglas. Y esas reglas las compilamos en un documento que generalmente lo llamamos el protocolo familiar Ok. y eso es un compromiso al que todo el que lo firma se está metiendo ahí en una promesa de que lo va a cumplir. Y eso pues solamente se puede hacer cuando ya tú has pasado por un proceso de diálogo de todos esos temas y al final, bueno, aquí viene el compromiso con el cual nosotros nos estamos ya proyectando a ese futuro que queremos hacer. Esas suelen ser las condiciones por las La, que nosotros proponemos la, ese. la, la ruta ideal, ¿no? Así Obviamente es. no es fácil. Me imagino que tu experiencia has tenido de todo tipo, de buenos, malos. No debe ser fácil lidiar con intereses personales, sobre todo en temas de familia. Al menos en mi caso personal lo viví y sé que no es fácil. Pero en ese, y algo como para ir terminando, Guillermo, en una palabra, el éxito de una empresa familiar se transfiere por, o sea, a menos en mi criterio personal, no sé si eso sería el ideal, es continuidad, porque al final es patrimonio. ¿Cuál es, en una palabra, el éxito de la empresa familiar? De que, para entender y quien me escuche pueda saber de que ese es el factor inicial a entender y a buscar para que mi familia y lo que tenemos como familia perdure. Mm. Bueno, yo creo que lo que puede definir, es complicado la palabra éxito, vamos a estar Sí, claros. sí, sí, yo sé. Éxito es algo que nos compromete, pero digamos que eh, las empresas familiares que dejan la más alta satisfacción en sus dueños, vamos a decir, con ese matiz, no me comprometo. Sí, He visto que son aquellos que dejan un legado y el legado va más allá de los activos tangibles, ¿no? Más allá de dejar una empresa, de dejar un negocio, de dejar riqueza, de dejar dinero, aquellos que dejan valores, que dejan principios, que tienen un impacto en la sociedad, que moralmente se sienten satisfechos porque han hecho lo correcto y lo han podido transmitir a las siguientes generaciones. Esas son las empresas familiares que necesitamos en esta sociedad. Así que yo diría que esas son las que pudiésemos definir como exitosas, si me permite el atrevimiento, pero sí, yo sé. va más allá de dinero, va más allá de todo eso. Sí, porque yo me pongo a pensar y digo, o sea, una familia, una empresa de familia, hay muchas más cosas en juego que el mismo dinero, porque hay en juego relación, hay en juego linaje y un montón de situaciones que al final del día terminan siendo más fuertes que el mismo negocio, ¿no? Y que, Sí, y que, y que al final eso crea, como tú dices, oportunidad para crecer. sí, Ya así como para es. cerrar, ya como cerrar, Guillermo. Eh, yo sé que tu compañía hace esto. Cómo es el trabajo que tú haces cuando hay una empresa familiar que se acerca a ti y dice, mire, queremos que nos ayude? Porque yo entiendo que esto es como una enfermedad. Hasta que yo soy consciente de la enfermedad, busco la ayuda. Más en el sector hispano que yo he visto, creo que mucha gente me dice, no, eso no lo necesitamos, no lo creo, ahí no funciona. Pero cuando la gente te dice, Guillermo, sí, tengo un problema, quiero que me ayudes, ¿cómo funciona lo que tú haces con ellos? Como para ir cerrando este tema. Pues todo comienza con una conversación, sin mayor compromiso. Pues nos sentamos a hablar, me cuentan su historia, yo les cuento un poco lo que hacemos, y si de ahí hay una intención de querer hacer digamos, una exploración de hacia dónde podemos irnos, lo que generalmente proponemos es hacer un diagnóstico de la situación que ellos están viviendo, ¿no? Y el diagnóstico trata de cubrir toda la parte empresarial, la parte familiar, la parte de inversiones, y sobre eso entonces podemos establecer prioridades de hacia dónde deberían estar las acciones que ellos deberían emprender. Porque una familia empresaria tiene un nivel de complejidad importante. Y cuando digo complejidad no me refiero a que son complicados, sino que son muchas variables que están dentro del mismo sistema.
Entonces algunos necesitan empezar o, por ejemplo, crear una junta directiva. Otros necesitan preparar a la siguiente generación. Otros necesitan hacer un protocolo familiar. Depende de lo que cada quien necesite, ¿no? Entonces, por lo general, si eso no sale en la primera conversación como una necesidad específica, necesitamos esto, Específico. quizás sería interesante tomarnos un tiempo para hacer una radiografía de todo el sistema. Entonces, emitir una opinión, bueno, pues yo pienso que deberíamos empezar por aquí, ¿no? Y a partir de aquí, ir trabajando conjuntamente. Este es un trabajo de implicación, es un trabajo que hay que hacer conjuntamente con el cliente, no lo hace el consultor solo. Entiendo. Necesitamos que la persona se meta a tomar decisiones, a trabajar, a implicarse en el avance del trabajo. Y por lo general esto termina convirtiéndose en una transformación en una empresa más profesionalizada, en una familia con un mejor nivel de comunicación, a la altura de un entendimiento empresarial sin perder la naturaleza familiar, por supuesto, una mejor conciencia de quiénes son y qué es lo que quieren con su empresa familiar y la posible satisfacción de dejar un legado. Eso es lo que suele ocurrir al final de un trabajo de este tipo, ¿no? Qué Entonces, bueno. por ahí va más o menos la cosa. Sí, no, no debe ser fácil. Y lo último, ¿esto aplica para cualquier empresa de cualquier tamaño? O sea, tal vez no lo pregunto no tanto por la dimensión de los servicios, sino por el proceso que tú haces o que tú planteas hoy para cualquier empresa, aún sean de 5 10 2 empleados y que sean pequeñas, pequeñas empresas familiares. ¿Es el mismo concepto? Es el mismo concepto, el mismo principio conceptual, mejorar la comunicación, definir propósito, establecer reglas, pero en la medida en que el tamaño, en este caso, se importa, Sí, porque al haber tantas variables, hay mucha interacción entre las variables y hace complejo una intervención. Por lo general, ya para tamaños importantes, ya es un equipo consultor multidisciplinar que tenemos que atender diferentes cosas, pero sí, siempre al final termina siendo lo mismo. Tenemos que entendernos, tenemos que saber a dónde queremos ir y tenemos que poner las reglas. Así que es lo mismo, pero en diferentes en procesos diferente de magnitud, consultoría. ¿no? En Así diferente es. magnitud. Bueno, Guillermo, yo sé que este tema puede dar para hablar todo el día, dado que es tan grande la importancia de estas empresas, o sea, del volumen que significan en el contexto económico, que yo creo que cada vez es que hay que tener mucho más conciencia de que más allá de las habilidades empresariales o capacidades que los dueños tengan, sí hay que entender que el tema familia, patrimonio, generaciones y vínculo va mucho más allá, como lo hablamos así, un poquito atrevidos con el tema de la palabra éxito, que va más allá de solamente dinero. Así es que, Guillermo, te agradezco muchísimo esta conversación. Yo sé que los que nos escuchan van a estar muy interesados en este tema porque es algo que vemos todos los días. A veces no somos conscientes de la importancia que significa las empresas familiares y esa maraña de conexiones que hay más allá del dinero, que tarde o temprano terminan hasta por destruir familias, lo cual no se pretende que sea eso, ¿no? Así es. O sea, ojalá y Bueno, que no sean los casos, pero si llegase a ver alguno de tus seguidores, alguien que se sienta identificado con una situación difícil, pues que sepa que hay soluciones, que eso sí, no le está pasando solamente a él, le ha pasado a muchas otras empresas familiares y algunas han encontrado un la buen forma de camino de salir. solución. Ujú. Bueno, Guillermo, nuevamente gracias, un saludo por allá por Houston y pues estaremos en contacto porque sé que este tema da para mucho y encantado de tenerte.